Oh, Halemen. Lucas. Estoy con muchos problemas con la computadora ya. A ver, arrancamos, no se preocupen, pero tuve un problema con los archivos. Ahora no se preocupen, vamos a resolver todo. Good morning. No entiendo qué pasó, pero algo falló. Pero no se preocupen porque va a salir todo bien. No se preocupen. Ustedes charlen tranquilos, no me pregunten a mí, pero charlen tranquilos, charlen con tranquilidad entre ustedes. Lehrer, die Elfers nicht. Prende el micrófono. Lehrer schluft. Bueno, el resto todos bien. Itzik, Sí, por allá. Elkes. Muy bien, Elkes, muy bien. Vamos a comentar la peluquería de Abraham hoy, ¿no? No. ¿La qué? ¿La qué? La peluquería, ¿cómo? Mirá, impecable. Sie doch, man geht doch zerhassene darf man gehen schön umgehen. Ah, Tiene Rasir, tiene Face. mach eine Frisur, so wie sie darf sie sein. A viele Schmink. Opa. Elke, vos usás Schmink. Maquillaje en Yiddish. Muy poco. Muy poco. Yo nada. No. Tiene que ser una ocasión, por ejemplo, una salida y prepandemia. Ahora ya ni siquiera, ¿eh? Pero hay algo en los ojos. A mí Yo me gusta. a lo sumo anteojos. Overdoses Lehrer, ni prende el maquillaje. micrófono, te voy a reventar. Oh, ich bin du. Oh, Agediliot mir Batraske. Seid mir alle gesinnt, meine Teile. Bueno, ¿Qué tal, entonces Sergio? nos vamos. Porque sei mir gesinnt ist Seid chao. mir gesinnt es para despedirse. Y la gente Lucas me piensa que pregunta, tiene que ver Dalia, con... si está todo bien. Perdón, Abraham. Está todo No, bien, no. sí, yo tuve un problema, es mío. Ok. Está todo Los bien, problemas en general son tuyos. Los Imub, soll sich mitchen allein. Yo. Y aparte voy, que ni me fui a la carne, así que ¿Se escucha bien, no? ¿De todo? Sí. sí. Abreire Sal- Omsen. Che, ¿qué les parece el cuadro del Hassen este? Bueno, a ese es el que vas, ¿no? A este Hassen vamos. Claro, me imagino. Es un cuadro, de un tal Isaac Ashkenazi. Ajá. Era seguramente Asfardi. No, era un Ashkenazi. Pero algún Sfardi habrá llegado a Ucrania desde el norte de África. Está claro que Ashkenazi era un sefardí, un arabuco que llegó a... Hay apellidos sefaradim, hay muchos en Europa ¿Por Oriental. qué la mayoría de muchos marroquíes se llaman Pérez de apellido? Porque es un nombre bíblico. No me acuerdo en la genealogía que aparece, darf nicht gedenken, yo sé dónde buscarlo, pero hay dos orígenes.
El Pérez tiene que ver con el Tanaj, con el nombre Pérez. Pero Pérez es un patronímico caído en desuso, y ese lo sé, de un viejo nombre español que era Pero. Y de ahí sale nuestro Pérez, el hijo de Pero. Jiménez, Pues yo el venía hijo de Jiménez. que escribían Pérez en En portugués lo escriben con S, pero es un tema de grafismo. Pero es el mismo sonido. Vengo en un segundo, a ver. Bueno, apaguen que arrancamos, ¿sí? Apaguen cámaras Bueno, y si tú lo micrófonos, dices, jefe, por favor. entonces te lo digo, Lucas. Yo. Farshe Vernain Kishintuje Sarain. No. Antes Después, de que no pude grabes. escuchar, perdón, me puse nervioso, perdón, después lo hablamos, perdón, después. Apaguen No te pongas nervioso. apaguen cámaras y eso, porfis. Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Shalom Aleichem, Good Morgen, Tayer Efraín, buenos días, queridos oyentes, buenas tardes.
oyentes del mundo, señores, pedimos un poco de paciencia. Estamos entrando en nuestro programa 1002 y nos estamos preparando para ir a un casamiento, así que vayan, pónganse sus mejores galas y acompáñennos. Yo hasta fui a la peluquería, Judith. Agit Morgen, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, el resto de los Javeirim que veo acá y para todos los oyentes, muy buen domingo para todos y para todas. Itzi Korn, ¿cómo anda? Lindo día está haciendo en Ashkelon ahora. Hoy. Hoy. Estoy Y estoy hablando de hoy, de mañana no sé. Mañana te voy a contar, en la Gantse te voy a contar, porque se viene... Por eso te pregunté. Yo ya abrí el paraguas por la duda. Lehrer, wie fühlst du dich? ¿Cómo estás, querido? Me Wulsegen, me Schersegen, se weiter en weiter, contento de estar con mis Cookers y mis compañeros de la Yiddish, como siempre. Ahora te hago una pregunta de la Gemure. ¿Qué hay que hacer para que crezca la barba? Nada, crece solo. Lehrer, Yo, was machst du? Schön aus in Ordnung. Lucas, ¿cómo anda el Bien, sure Timor, eléctrico? ahora cambié de ubicación para evitar los problemas eléctricos que hicieron que el lado sur de la ciudad de Buenos Aires no pudo transmitir el programa la semana pasada. Ya, como les dijimos, les pedimos disculpas. Yo no fui a la peluquería, estoy acá peleándome con... Porque estuvo arreglando el problema eléctrico. Pero así me quedaron los pelos después de estar conectando los cables. Los Lo mismo pelos le de pasó a punta. Itzik. Sí, Lucas, una pregunta, ¿probaste pagando la factura? Dios dije. porque Amor Gitze Sein, por ahí se puede arreglar el tema así. Hebre, como hoy es el último programa de este año y el año que viene vamos a celebrar 30 años de Dinaye Yiddish Show y el próximo año empezamos con el programa 1003. Ya pasó el 1000, pasaron las 1001 noches. Hoy es el 1002, el año que viene empieza el último domingo de enero. El último domingo de enero comienza 30 años de Dinaye Yiddish Show y va a estar para alquilar balcones. Así que vayan alquilando, señoras y señores, y vamos a hacer un Hasene. Mirá qué lindo fondo de pantalla tengo. Yiddish Hasene en Mittenstädtel. Mittenstädtel es una obra de arte de un pintor injustamente olvidado, Isaac Ashkenazi. Hoy no vamos a hablar de él porque no tenemos tiempo, pero quizá uno de los programas el año que viene va a ser pintura judía de Ashkenaz. Porque se conoce Chagall, se conoce Minkowski, se conocen muchos otros, pero hay miles que se desconocen. Así que vamos a un Hasene y Mittenstädtel, miren qué lindo, de Cale, de Majetone. Vamos a un Hasene, vamos al Retenich si les parece bien. No, podés recordar que también hay un teléfono al que mandar mensajes. Dígalo con nuestro compañero Sergio. Sergio, ¿Dónde? ¿hay un WhatsApp? Nuestro WhatsApp es el 54 911 3770 2728 Fashab 3770 2728. Y también pueden contestar o escribir comentarios al Shmues, que es el chat de Fundación Ivo
en Facebook, ya hay muchos oyentes que mandan saludos, Silvia Borún, Shoshana Volkovich desde Miami, Batami desde Haifa, Dora Bender, Graciela Ginich lo está viendo, Adasa Betzer lo está viendo, Salvador Ganón saluda y nosotros empezamos con el Retenich. ¿Quién canta? Jüdische Chasene wird men Braven verdienen. A jüdische Chasene mit Machetun im Guagun Aschir. A jüdische Chasene wird men Braven verdienen. A jüdische Chasene mit Machetun im Guagun Aschir. Mit Tänzel will ich tanzen, freuen sich mitten auf dem Ganzen, wenn ich will der Leben und die glücklichen Minuten. In ihr die Kalle, die hippe Kleidel, a ringerinkelt finna Redel, alle meine Chavartes, weil mich mekare sein. Jüdische Chasene wird men Braven verdienen. A jüdische Chasene mit Machetun im Guagun Aschir. A jüdische Chasene wird men Braven verdienen. A jüdische Chasene mit Machetun im Guagun Aschir. Wo ja mit Tänzel will ich tanzen, freuen sich mitten aus dem Ganzen, wenn ich will der Leben und die glücklichen Minuten. In ihr die Kalle, die hippe Kleidel, a ringerinkelt finna Redel, alle meine Chavartes, weil mich mekare sein. A jüdische Chasene wird men Braven verdienen. A jüdische Chasene mit Machetun im Guagun Aschir. A jüdische Chasene wird men Braven verdienen. A jüdische Chasene mit Machetun im Guagun Aschir. In a Mazel Tov, Mazel tov, mazel tov. No pude dejar de bailar. Ya me senté. Sergio Lehrer no acertó quién canta. Porque él dijo que cantan Meine Tayere. Y yo no conozco cantantes o actores. Sin embargo, Shoshana Volkovich de Miami acertó, Dora Bender, Claudio Colosimo, y después va a haber más aciertos para este boletín. Era muy difícil, ¿eh? Lucas, telón del micrófono. Yo creo que para acertar hay que decir las voces de las dos personas que cantan. Lógico. La sola, porque si no es chiste de mal gusto. Como dice Itzi Korn, más fácil que... Llevar a los chicos al kindergarten de Merlo. Javeiri, hablando... Sí, Itzi. No, eso. ¿No te acordás? Había un kindergarten en Merlo hace muchos años. Pero vos sabés por qué.
¿Por qué había un kindergarten en Merlo, en el Statel? ¿Por qué? Era zona de Cuenteniques. Ah, Y claro, todo era, y era zona de, estamos hablando mucho antes de los años 30. Los médicos decían que era buena zona para problemas pulmonares y para el asma y para la tuberculosis cuando no había penicilina. Entonces dicen que era una zona alta, yo no sé, toda esa zona. Y había un Jule para esos chicos. sí, señor. Judith Elkes, Jo, ich bin da. ¿hay seminario este año que viene? ¿Va a Claro. haber seminario? Es una costumbre que no podemos parar de ofrecer, de convocar y de ayudar a crecer, ¿sí? Claro que hay seminario del 1 al 18 de febrero, 100% virtual, ya Silvia contó la vez anterior. Por lo tanto, yo lo que haría, Abraham, es enfocarme en lo que son las clases extracurriculares, porque es la convocatoria para todo el público, ¿sí? Para la gente que por algún motivo no puede hacer el seminario, tiene la posibilidad una vez por semana de participar en esas clases extracurriculares que siempre están basadas en el tema de cultura de la semana. O sea, vamos a De la semana del seminario. de la semana del seminario. Son 3 semanas el seminario y cada semana tiene una clase extracurricular a la que se convoca para preparar y dar la clase personas, por ejemplo, estudiantes que hicieron alguna investigación específica del tema cultural de la semana, o gente de otros profesionales de otros países. Enfocamos mucho en lo que es Latinoamérica. Y bueno, y este año además vamos a tener un encuentro muy interesante que es con Sefarad. Entonces, una de las clases extracurriculares va a estar enfocada básicamente en Sefarad, y ya les vamos a contar más adelante. Además van a ir recibiendo la información de los temas y de las personas que van a dar las clases específicas, esas extracurriculares. Eso es lo que puedo contar ahora del seminario. Y lo otro que quiero decirles es que seguramente habrán empezado a recibir los mails, habrán empezado a recibir WhatsApp con información del seminario, ¿sí? Con el programa, con mails, con los teléfonos, cómo comunicarse, con el desarrollo de todo el programa. Bueno, ya estamos empezando a responder todas esas consultas que vienen a partir de la información que nosotros fuimos enviando. Así que son todos y todas bienvenidos al seminario, a Ivo, a participar, y consulten todo lo que necesiten, que estamos para responderles y para recibirlos como siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias, Judith, y siguen llegando mensajes en relación al Retenish muy difícil. Batia Litvak, que siempre responde de Tel Aviv, vino a pasar Nitl. Nitl. Judith, ¿sabe lo que es Nitl? Nitl es en Yiddish Natale, Navidad. ¿Y dónde vino a pasar Nitl Batia Litvak? Adivinen, este es el Retenish para la mesa. A Mosesville. Mira, muy bien, Así buena que elección. un saludo a Batia desde Kinaye Yiddish Show. Abraham, vi Furtait, Praven Navidad sin esa Mosesville. A Mosesville, es una belleza. Batia, nos alegra que estés de visita acá. Arn de Montevideo también acierta, no puede ser de otra forma. Y bueno, es muy fácil. Y tenemos también una sorpresa para nuestros oyentes de Israel.
lamentablemente solo para los oyentes de Israel o para aquellos que tengan las 3 vacunas, los autoricen a viajar a Israel porque los estamos invitando a una obra de teatro en Israel. Y entre los oyentes de Israel vamos a hacer el sorteo para 2 entradas al Yiddish-Spiel. Así que Judith, Dibis di Balebuste, vos mandás de ahora en más, nosotros nos vamos a dormir una siesta. Es una siesta corta, Abraham, así que no se vayan tan lejos. Sí. ¿Cómo se dice una siesta corta en Yiddish? Drémale. Adremo. Escuchen, adrémele es chiquitita, pero la forma coloquial es hapn ajim. ¿Alguien la escuchó? No. A ver si los oyentes escucharon. Vocês hapn ajim. Ajim, pero sería Zain apóstrofe. Zain, Shin, Zain, no existe el apóstrofe en Yiddish. Zain, Shin, Yud, Mem, Ajim. Hapn ajim. Una cabeceada. Señores, vamos a un reportaje y después Judith les explica qué va a pasar con estas entradas. Les cuento a quién van a escuchar en la entrevista, ¿sí? Porque hace 2 o 3 semanas aproximadamente vino a la Argentina de visita Andrea Bawab. Andrea es una argentina que vive en Israel hace más de 10 años, es dramaturga, escritora, es guionista, dirige talleres de escritura en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que en algún momento en un Time It Leader nombramos y hubo participantes del Instituto Cervantes de Tel Aviv. Escribió obras de teatro, guiones de cine, de televisión, escribió también un libro que se llama 50 tips para escribir mejor. Entonces Andrea Bawab, con quien me encontré un día y me invitó, y estuve en una obra teatral de ella acá en Buenos Aires, en el Teatro La Plaza, que se llama 3 hombres de bien, una obra excelente, el guión escrito por Andrea, y después hicimos esta entrevista que le voy a pedir a Lucas que la pase ahora para todos los oyentes, y cuando termine les cuento un poquito de un minutito de qué se trata ese sorteo. Adelante. Andrea, vos sos dramaturga y guionista, pero ¿en qué idioma escribís? Escribo en español. Se escribe, considero yo, por lo menos, en la lengua madre. No hay como escribir en la lengua madre, pero de todos modos, ya a esta altura domino el hebreo y cuando pido que me hagan la traducción, entiendo perfectamente que ese muchas veces no es un lenguaje escénico y puedo solicitar que la frase suene como debe sonar y encontrarme con las personas necesarias de la misma edad del personaje israelíes para que los parlamentos suenen verdaderos y auténticos como debe sonar el lenguaje de un personaje. Claro, yo me imaginé que me ibas a decir que escribís en español, pero resulta que hay una de tus obras que se va a presentar en Israel, en el Teatro Yiddish-Spiel, que después nos vas a contar de qué se trata ese teatro, pero esa obra de teatro se estrena en Yiddish. Sí, en Yiddish. La verdad que es... ¿Y cómo es eso? Es una emoción muy grande. Bueno, es increíble. Yo llegué a Israel hace 12 años, a los 45 años. Tenía acá en Buenos Aires una compañía de teatro auspiciada por la AMIA, y uno llega a un país, no conoce a nadie del mundo teatral, un país donde se habla hebreo, y las representaciones son en hebreo, y tiene solamente 8 teatros de repertorio, que son teatros comerciales como importantes. Y uno de ellos se llama Yiddish-Spiel, es un teatro que el gobierno apoya con fondos el Ministerio de Cultura para que el Yiddish no muera,
no solo el Ministerio de Cultura, ¿no? Los amigos y bueno, toda una serie de instituciones. Y las obras que se presentan son en yiddish, por lo tanto la mayoría son del original en yiddish, ¿no? O algunas en hebreo que se traducen al yiddish. Y esta es la primera vez en un teatro que tiene muchos años que se presenta una obra que es una obra netamente argentina, acerca de una familia argentina, que la traduje primero, pedí la traducción al hebreo, y después de muchos pasos que hacen falta, ¿no? Para que un teatro así tan importante, con actores muy reconocidos, en el staff estable, ¿no? En el elenco estable del teatro, bueno, de una autora argentina deciden montar una obra, así que es una emoción muy, muy grande, te digo, Judith. Claro, Andrea, porque son varios puntos muy interesantes, porque vos sos una argentina que vive en Israel, ahora estás por unos pocos días en Buenos Aires. Tu idioma de escritura es el español, pero esa obra se traduce al yiddish y se va a ver en yiddish en Israel. Pero la historia, como vos contaste, es de una familia argentina. ¿En qué época transcurre esa historia? ¿Y de qué manera vos entendiste que lo que porque vos no sos yiddish parlante, de qué manera entendiste que lo que se estaba traduciendo era tu obra? Sí, la obra se representa, primero como es en Israel, se representa en yiddish, los actores hablan en yiddish, la mayoría domina el yiddish, otros lo aprenden. De repente hay actores jóvenes que se convocaron para esta obra, que tienen que aprender los parlamentos en yiddish sin saber el idioma, y se representa con subtítulos en rojo, grandes, en una pantalla, tanto en hebreo como en ruso. Quiere decir que la obra se va a representar en 3 idiomas. Fue elegida porque la historia que se cuenta es de una familia argentina que está por hacer aliyá. Están llenando cajas, preparando el container. Están a pocos días de emigrar a Israel. Y en ese momento de pronto pasa una serie de circunstancias que hacen que miembros de la familia se empiezan a arrepentir, a tener miedo, en el último momento a no querer ir, cada uno por un motivo distinto. La obra se llama Con un pie en el avión, y hasta último momento, Judith, hasta el último minuto de la obra, no se sabe cuántos miembros de la familia van a emigrar, si toda la familia, si la familia se va a dividir, si una parte se va a ir, quién se va a quedar, quién va a viajar. Todo el tiempo se suben y se bajan de ese avión. Es una comedia dramática. En lo que habla, en definitiva, es cuál es nuestro lugar en el mundo, el mejor para una familia judía que no nace en Israel. ¿Cuál es el lugar en el mundo? Si tiene tantos afectos en otra parte del mundo, si tiene sus raíces y su arraigo porque nació en otro lado del planeta, pero además es judío, y también sus raíces y su arraigo, esta cuestión de la doble identidad se trabaja ahí. También hay un israelí, un personaje israelí que hizo yeridá, es decir, que de Israel vino a la Argentina, se casó muy enamorado de una muchacha judía, de familia muy adinerada, y está muy cómodo en la Argentina, pero con su corazón en Israel. Un poquito al revés de lo que le pasa a algunos judíos argentinos. Entonces habla de esto, pero habla de algo todavía más profundo, Judith, que son las elecciones de las personas, ¿no? Cuando elegimos algo, cuando estamos en un cruce de caminos, y elegimos siempre algo queda atrás. Y siempre hay una expectativa de que lo que elegimos va a ser mejor que lo que queda. Y a veces no es así. Y están esas dudas y esas ambivalencias. Claro, porque lo que no es así, uno en realidad lo sabe después, cuando ya eligió, y hay vuelta atrás. Pero bueno, vuelta atrás significa de la aliyá a la yeridá. O sea, llegamos a Israel y en algún momento, bueno, tendremos que elegir. Sí, es difícil esto, ¿no? De elegir el lugar
cuando estamos cómodos, cuando buscamos la doble identidad. ¿Vos podrías decir, Andrea, que en esa obra los personajes nos representan a cada uno de nosotros? ¿Hubo algún... de todos esos personajes, podrías decir que te identificás con alguno en particular? Mira, qué interesante tu pregunta. Vos sabés que esa pregunta se la hizo un periodista muy, muy inteligente hace muchos, muchos años atrás a Gustave Flaubert, y le preguntó si hay algo de él en Madame Bovary, en sus personajes. Y él contestó con 4 palabras que se hicieron famosas en la historia, que son: Madame Bovary soy yo. Entonces, lo que puedo decirte es que en cada una de esas dudas uno va agarrando retazos, pedacitos de realidad, pedacitos de cuestiones que escucha de sus cercanos, de uno mismo, y le pone sal y pimienta, ¿no? Ningún personaje es exactamente uno, sino de golpe pensamientos que uno tuvo, o sentimientos, o ganas de, o fantasías que uno tuvo, ¿no? Entonces, sí, hay mucho del proceso de Aliá, de mi propia familia, de las dudas, de cuánto queda, de que uno queda escindido para siempre. Judith, cuando da el paso de irse a vivir a otro país muy querido. Nosotros somos muy felices en Israel. Pero bueno, vos me habías preguntado al principio en qué momento escribí esta historia. Increíblemente, de mi carrera de dramaturga, que yo tengo 15 obras escritas, esta es una reescritura de la primera obra que escribí. Cuando yo llegué con una carpetita al Departamento de Cultura de AMIA y dije: vamos a contar historias que le pasan a los judíos hoy, muy actuales, y esto fue lo que tentó al Teatro Yiddishpil, porque esta es una obra que se va a representar en Yiddish, pero que es actual, que sucede hoy. En un primer momento yo la escribí, un momento muy difícil para Argentina, era después del Corralito. La gente quedó con la confianza rota en el país en que nació, y en Israel era la primera gran ola de atentados internos, en colectivos, en bares, en pizzerías, en discotecas, la guerra dentro de casa, algo que Israel no conocía. La elección era dificilísima, era entre algo malo y algo peor, entre algo, es decir, era muy difícil la elección. Yo resitué la obra en nuestros días, en una Argentina muy golpeada después del COVID, ¿no? Donde muchísima gente, el desempleo y la inflación y la gente queriendo irse, y una Israel que hace unos meses estaba bajo la lluvia de misiles de Gaza, y otra vez lo mismo, y otra vez la gente en los Miklatim, en los refugios, y Ashkelon, los chicos sin poder salir, y en Tel Aviv también las sirenas. Entonces, de vuelta, ¿no? La elección difícil, porque si la elección es fácil, no hay conflicto y se acaba la obra, ¿no? Claro, qué fácil. En Yiddish la obra, en castellano se llama Con un pie en el avión, en hebreo, Im regel achat bamatos, y en Yiddish, Mit ein Fies in Aeroplane. Me encanta el nombre en Yiddish. Entonces vamos a hacer lo siguiente, André. Si te encanta el nombre en Yiddish es porque te va encantando el Yiddish. Y mira, y dentro de unos años nos vas a contar de tu primera obra escrita en Yiddish. Escuchame una cosa, y es un desafío, estamos hablando de elecciones, la elección es un desafío. Escucha, vamos a hacer así, Andrea, ¿por qué no nos invitas a la obra de teatro? ¿Sí? Decinos dónde es, cuándo es, horarios, cómo se llama, y vos nos dejaste 2 entradas para las personas que viven en Israel o que de pronto van a estar de visita en esos lugares. Hay 2 entradas en Ivo, como un presente precioso de Andrea y del Teatro Yiddishpil. Entonces, presentá vos tu obra para que nosotros estemos tentadísimos en ir. Sí, cómo no. Entonces, Mit ein Fies in Aeroplane, una obra que se va a estrenar a fines de enero. El Teatro Yiddishpil va
por todas las ciudades, alquila salas en Tel Aviv, en general en el Beit Zionei América, una sala muy grande de 400, 500 butacas, y después en Israel los teatros, es decir, las obras van circulando, ¿no? Van a Jerusalén, y después van a Beersheba, y después van por todas las ciudades. Hay unas 20, 30 funciones pautadas, todavía no están las fechas exactas, pero ya está empezando la promoción. Hay que llamar al Teatro Yiddishpil, buscar y preguntar por Mitein Fiz in Aeroplane. No quiero dejar de agradecer a Sassi Keshet, un grande, un actor maravilloso, un cantante maravilloso, muy conocido en Israel. Él es el director artístico de este teatro, y Zelig Rabinovich, el director del Teatro Yiddishpil. Ellos son valientes, han elegido una obra en castellano actual, donde hay pibes jóvenes en escena, para acercar el Yiddish a la mayor cantidad de gente posible, contando una historia actual, y además una emoción personal, Judith. Yo soy una autora, y este año el Yiddishpil ha hecho la puesta en escena de 2 obras únicamente. Una de Sholem Aleichem, se llama Tfilah, y la otra, Mitein Fiz in Aeroplane, de Andrea Bawab. Se me hace frío cuando yo digo esto, es una emoción, un honor tan grande para mí haber llegado a este punto en mi carrera, que bueno, ojalá que puedan venir y disfrutar de esta comedia, no solamente una comedia con chistes así nomás, una comedia con contenido, donde hay momentos de alta emotividad y donde hay momentos de muchísimo humor. Andrea, contagias las ganas de ir. Yo estoy lejos, voy a estar lejos en ese entonces, pero hay otros que viven muy cerquita del Yiddishpil y muy cerquita de donde vos estás viviendo y que te volvés en pocos días. Muchísimas gracias. A Sheinem Dank. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a vos. Muy bien, Judy. Hermoso reportaje, y la gente que quiere participar en el sorteo tiene que entrar a la página de Facebook de Fundación Ivo. Tenemos 2 entradas que vamos a sortear entre los que nos escriban que pueden ir al teatro. Eso es número 1. Sí, sí. Quiero decirles que en el sitio del Yiddishpil ya están promocionando la obra. Ya hay un lindo afiche, Vitamishpuche, con un avión. O sea, prepárense. Yo voy a ir a ver y voy a hacer el recensie. ¿Cómo no? Eso ni que hablar. Tenemos dos queridos amigos que escribieron al WhatsApp de Fundación Ivo diciendo que tienen problemas de entrar a la página web a escuchar el programa. Lamentablemente no podemos ayudar porque hay muchísimos oyentes que sí ingresaron. No tenemos la solución. No hay solución posible porque no lo manejamos. Quizás en la zona en la cual ustedes están conectados hay problemas para ingresar al Facebook. Pero sí, Judith. Sí, y quiero decir simplemente algo de la obra y una propuesta para las 2 personas de Ivo que ganen el sorteo, que se saquen una foto, o al entrar o al salir, pero dentro del teatro se sacan una foto, nos mandan a Fundación Ivo por WhatsApp, por mail, por avión, por donde sea, pero nosotros en Facebook de Ivo vamos a poner esa foto de estas 2 personas. A lo mejor son 2 personas que van juntas, pero a lo mejor son 2 personas que van separadas, no sabemos. Así que esas 2 personas van a estar compartiendo el Facebook, sus fotos en el Facebook. Y nosotros interrumpimos las transmisiones de Dinah y Yiddish Yeshu hasta el último domingo de enero. Y en ese programa vamos a ver si fueron al teatro, si lograron las entradas. Y Itzik, el informe para el primer programa del 2022, último domingo de
enero. Y en un Hasene no podía faltar un Batchen. Un Batchen es un... Momento, en Hasene y Stetl, ¿había un Batchen? Dos. Uno era Lehrer. Hoy Kaleleim Kalevein, dein Eternum dem Mesibetchen, ein musste zu der Kippe gehen, es konnte kein Simchon sein und ein Gewein. ¡Qué alegría, qué alegría! Y vamos a escuchar entonces a Henry Guero rindiendo homenaje a un Galicianer Batchen. Los Batjunim, los Galicianer, dicen los que saben que eran los más famosos porque tenían la cultura musical del Imperio Austrohúngaro y de los gitanos. Y de ahí surgen en realidad los primeros actores. Así que vamos a ver cómo Henry Guero recrea el Kolomeyer Batchen. Der Kolomeyer Batchen, oh, je durchgewein, a Jidl. Der Kolomeyer Batchen, fliegt spielen, herzig auf sein Fiedel. As ist gegeben, sie ihm a dicke Psyle, fliegt über den Bändel der Kratzen. Fliegt moire Hoppenmaat von Lille, das hippe Kleidl soll auf ihr nicht platzen. Oi Kalische, bis gerut nicht schmiel dein groben Better. Darfst du auf ein Kleid weiß, auf 30 Meter. Oi Kalische, beim Tanzen sollst du doch nicht zu viel rühren, weil du kennst doch einmal deine Kussen verlieren. Oi, der Kolomeyer Batchen, oi, du gewinner Idol, oi, der Kolomeyer Batchen, oi, fliegt Fiedel, herzig auf sein Fiedel. As is gekommen zu ihm a Kalachonchik, a lang gehen a Dare wie a Dronchik, das Haus sind la kleiner euer Weitig, zum langen Schabes sind zum Kerzenbreitig. Oi Kalische, bislang mit der jüdischer Gules gehst als weiter und weiter. In einem Wilde sogar so den Neuer müssen wir sich heraufstellen auf eine Leiter. Oi wie Kalische, für die Rakiste noch kann es nicht tun, weil dort wie ich los auf Haus, heibst die Sache stehen. Oi der Kolomeyer Batchen, oh, du gewinner Jidl, oi der Kolomeyer Batchen, fliegt spielen, herzig auf sein Fiedel. Nicht du schon mehr in Kolomeyer Kalles, nicht du dem jeden Frieden mit dem Dalles, misslingt nicht mehr in Kolomeyer Friedel, nicht du schon mehr der Batchen mit seinem Fiedel.
Bueno, sobre el Hasene, el Batjun, que no podía faltar, no podía faltar. Sergio, como anticipo del programa sobre artistas, pintores judíos, ¿tenés algo de un tal Kanchik? Sí, mira, nos llegó una información muy interesante para los amantes del arte en general y de la literatura y la pintura, ¿no? Hay un artista israelí que se llama Alexander Kanchik, Viviendo en Israel. viviendo en Israel. Es de Besarabia él, creo, ¿cierto? Es un besárabe. Es un Besaraber. Hizo toda una representación pictórica sobre García Márquez, sobre 100 años de soledad y el otoño del patriarca. Muy interesante esta noticia. Queremos una exposición ya en la Argentina. Así que Kanchik no era solamente en el Heider para pegar, y es uno de los personajes que vamos a difundir durante la próxima temporada de Dinaye Yiddish Show. Y hago otra pregunta a los de Hassenenstädtel. Miderkale, ¿bailaban los invitados? Itzik, el micrófono. Oh, blois di mimes, di bobes, di mame. Pero el mitzvah Tenzel del que habla la cantante en el Retenish era un mitzvah bailar y bailaba la Kale también los Oremelait, los pobres invitados del Oremtish. Y vamos a pasar una grabación de este Miderkale Tanz, de un tal Art Schreier, uno de los primeros klezmurim en los Estados Unidos que recreó la tradición de Miderkale Tanz. Abraimele, en diciembre me knel toire. En diciembre. Toire se sigue estudiando siempre. Todo el año. Todo el año. La noticia muy linda es que el miércoles 15 de diciembre tenemos el Masterclass. Ya fue. Ya fue. Estuvo muy interesante. ¿Y por qué no me avisas así lo borro? Encontrar algo tipo... Para diciembre, hot toire nicht moire. Así es. Contanos de Miderkale Tanz, que querías aportar algo, Lucas. El tema de Oremelait. ¿Por qué iba gente pobre al casamiento? ¿No? Entonces, también es una mitzvah. Porque es una mitzvah. El shtetl, miren que la jupe se hacía afuera para que esté todo el shtetl. Y había una mesa especial no para los invitados. Para los invitados era especial también, pero también para todo aquel que quería. Así que vamos a bailar con la Kale. Recuerden, el Hasene, el casamiento la fiesta era en shtetl, no era un salón privado. Así es. En Mimizin que hoy cuando la menor fue casada, Warszawski canta Oremelait zeren gekimen, stellt was sei dem schönsten Tisch. O sea, llegó la gente pobre, prepárenle la mejor mesa. Así es, y así es. Y Oremelait, y vos sabés que había una costumbre también, por lo menos en la zona sur, que yo recuerdo, Lomas, Lanús, Banfield y toda esa zona, es que se invitaba, aunque no fueran muy conocidos, a los Frumein. Había una mesa para Frumein en los casamientos. Porque si no hacían kosher, para ellos había kosher.
Algo similar tal vez pueda vivir Itzik en Israel, porque en las comunidades, en las aldeas palestinas, en las comunidades, toda la aldea va al casamiento. Así es como en die Städtle. Sí, sí. Eso justamente quería decir, mirá qué interesante, tanto como en las aldeas árabes, que participa todo el pueblo, al principio cuando en los primeros años de los kibutzim, los casamientos participaba toda la comunidad, no había fiestas privadas, la fiesta era de todo el kibutz. Hay algunos kibutzim que hoy todavía siguen manteniendo la costumbre, incluso, yo me acuerdo en Mishmar HaNegev, cuando alguien se casaba, había un tentzele, Hachsidischer Tenzel, que bailaban los batikim. Costumbres que fueron pasando de generación en generación, pero que trajeron de Europa, obviamente. Así es. Bueno, entonces, los Oremelait no podían abalanzarse a la Cale. Había que anotarse y había un turno y los llamaban como para la toire. Así que, Lucas, Lomergein Tanz mit der Kale. Wir werden aufrichten, nach heute mit der Kalle tanzen. Geht, in der Kitchen in der Madel zu. Freilich, Music. Makale Noah, Makale Noah, Makale Noah, árabes decían Hotske tolle tanz mit der Kolle, y Perla Sne nos aporta que en el Dibuk, una de las escenas en la obra de Ansky, está el Orem Tanz y el Orem Tish,
y también que Avot Yeshurun comparaba ya los Stetler con las aldeas árabes. Así es. ¿Y qué pasa en Israel, Itzitl? ¿Hay noticias? Sí, hay noticias y muchas. Vamos a resumirlas. Lamentablemente esta semana hubo un atentado que se cobró la vida de un joven ciudadano israelí y hoy las fuerzas de seguridad dieron con los terroristas en una aldea árabe en el Shomrón, que se entregaron sin ningún tipo de resistencia y encontraron en la casa donde estaban un arsenal de armas, y seguramente después del interrogatorio se sabrá probablemente si tenían programados otros atentados. Eso con respecto a esta semana. El corona, la gente parecería ser que pensó que ya se acabó el corona no se acabó, el corona nos va a acompañar durante mucho tiempo, y ahora tenemos esta nueva variante que es el Omicron, o como hubiera dicho Gigan, Omicron, Shmomicron, el asunto que, por ejemplo, ya hay 10 Habrei Knesset que están contagiados, y por el contacto hay 120 trabajadores de la Knesset, justamente, que no pueden trabajar, y hay todo un problema, porque son más los contagiados de la coalición que de la oposición. En un gobierno que depende de un hilo, de un voto, entonces están viendo, porque seguramente ya van a aprovechar, están pensando la oposición para presentar algún proyecto de un voto de desconfianza con el gobierno, pero ya todos los expertos están alertando de que estamos frente a una quinta ola. Mira, Abraham, hoy encontraron de los 800 contagiados, que ya hay 170 solo con el Omicron. Y hay 200 sospechados del Omicron. Ahora, Europa se está empezando a cerrar. Acá hay gente que protesta, pero Europa, Inglaterra es un desastre, Dinamarca es un desastre, Francia, Alemania. Aquí tuvimos ayer manifestaciones frente a la casa de Bennett en Ranana de los antivacunas. En un momento que los expertos de todo el mundo dicen hay que vacunarse, yo insisto, Abraham, porque toda plataforma es bueno para decirle a la gente, no es que la vacuna te va a evitar que te contagies, porque contagiarte vas a contagiar igual. Pero lo que hace la vacuna, las 3 dosis, acá ya están empezando a hablar de una probable 4ª dosis, pero lo que hace la vacuna es que todas las consecuencias que te puede llegar a traer el corona sean livianas, o no te tengas que internar, o lo pases de la manera más fácil posible. Pues tengo que terminar con una noticia no buena para vos y para mí, Abraham. Despidieron al técnico de Hapoel Tel Aviv. A lo mejor mejora. Sí, señor, porque la verdad que estábamos... En Yiddish se dice Meshane Mazl. Exactamente. A lo mejor... Porque hace como 4 partidos que no ganamos nada en la liga, y ayer perdieron por la Copa de Israel. Y para la NAIE para la Ganze estamos esperando una visita, les voy a contar en la Ganze y dice yo. Bueno, muchas gracias. Y nosotros vamos a ir cerrando Dinay Yiddish Show con una joyita. Ustedes seguramente recuerdan la entrevista que le hiciéramos a Dov Ber-Kertler, que aparte de ser mi hermano, es un colega y es un investigador, y él hace expediciones como la hacía el famoso autor del Dibu, Shinansky, con su secretario Rechtman, que editó su libro de la expedición. Y él llegó a Vinica, un shtetl emblemático en Mizraj Europa, y ahí vive Ludmila Shor. Ludmila Shor recuerda las canciones originales del Hasene, no la que cantan
las Barry Sisters, sino la que se cantaba antes de que la Barry Sisters la grabaran en Estados Unidos. Así que vamos a escuchar lo que el común de la gente conoce como Machteines de Maine. Vamos a ver cómo la canta una residente en el Yiddish Shtetl de Vinica hoy en día. Adelante, Lucas. Ich fuhr von euch weg, ich fuhr von euch weg. Meine Liebe Machtetunem, meine Liebe Machtetunem. Ich lose Berbach, mein Tochter Faraschnier, sie soll wach nicht werden dos Punem. Machteines de meine, Machteines de Getreie, auf Kinder tit men blit vergießen. Auf Kinder tit men blit vergießen. Tomer wilt ihr sehen, der Sinot lieb die Schnier, soll es ach Halile nicht verdrießen. Schwieger meine, oi Schwieger Getreie, bin gekommen zur Nacht ohne Parike. Bin gekommen zur Nacht ohne Parike. In Tomer wilt ihr sein, a Schlag a Beise Schwieger, oi bin doch ein Schnirlan Antike. Tomer wilt ihr sein, a Schlag a Beise Schwieger, bin doch ein Schnirl an Antike. Wunderbar, браво! Я пропустила еще один куплет, потому что уже очень долго. Javeirim, una joyita especial para nuestros oyentes. Muchas gracias, Lucas. Yo debo haber visto este video 2000 veces. Sin no puedo no exagerar. emocionarme. Sin exagerar, 100 veces seguro. Pero cuando yo lo vi en Vilna, Mitjurlan, cuando lo trajo Dovber, me mató. Hay muchas cosas. Yo creo que el año que viene lo tenemos a Dovber como columnistas con las joyitas de su expedición en forma única. Yo quiero contar mi anécdota con este video, que es que un día yo usé este video en una clase, salió todo fantástico, claramente aquí todo el mundo enamorado, y al día siguiente estaba en la casa de Abraham porque era su cumpleaños, y le conté que había usado ese video filmado por Dovber Kerler, y vos dijiste, es muy bueno, y en ese mismo momento llamó Dovber Kerler para desearte feliz cumpleaños, y justo estamos hablando de... No me acuerdo, te juro, pero siempre nos hablamos. Pero en el momento que hablamos sobre este video, llamó exactamente en ese momento, solo por motivo de tu cumpleaños. No sabía que estábamos... no me le picaron las orejas, no sé. No me acordaba. Bueno, cantaban efectivamente Ben Zion Wittler, Schifre Lehrer, y nos vamos a Dinaye Yiddish Show, y ahora de Dinaye Yiddish Show a Die ganze Yiddish Show. Adelante. Así que en español nos despedimos hasta Visible Ayor, hasta el año que viene en español. Hasta el año que viene, último domingo de enero. Minut, a Schwierigkeit, wir sind schon da. Die Zore soll man nur oben, Lukas. Und als nicht wird sein nur an der Reihe 4. Also ich gring, Jiddisch leik dir, wave the thing, Jiddisch reden, Mami, hat es sich. Wir haben die ganze Jiddische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch.
Teiere Freunde auf unser Programm, was wir gewidmet der jüdische Hassene, weil wir losen a kurios, a freilich, was ist geschaffen geworden in Buenos Aires, von einem erstrangigen Fiedler von dem Orchester im Theater Colón, in der Philharmonie, von ihm haben wir gerät, wenn wir gefeiert 1000 Programmen von der neuen jüdischen Show, und das ist Bernardo Stallman. Aber Bernardo Stallman hat rekordiert jüdische Musik unter dem Pseudonym Berlstall. Und von Berlstall, der größere Fiedler und Kompositor, weil wir hören sein freilich, was man vielleicht spielen auf jüdische Hassenes in Buenos Aires. Lukas, lass mir hören sein freilich. No, om wir gelossen von dem Archiv von Ivo, dem Beitrag von Argentiner Musikers in der Klezmermusik. Und was tut sich in Israel, Rebitzik? Ja, also, ich will euch erzählen, als vergangenen Mittwoch die nationale Instanz für irische Kultur durchgeführt hat, sehr interessante, wie suchst du, Abraham, a Zoom-Treffen, wie suchst du? A Zoom-Gerei. A Zoom-Gerei, wegen a Thema, was mir in der Audition, in der Ivo schon lang bearbeitet, was ist, jüdische Filme zwischen die zwei Weltmilchommes, von Molly Picon bis dem Divo. Ich will dir sagen, Abraham, es ist sehr interessant. Und das hat der Abend noch geführt
Ich meine, als die kennst ihr, Dr. Zeavit Stern von der Universität. Von der, Wir stehen in Kontakt, aber wir kennen sich nicht persönlich. ja, es ist gewesen sehr, sehr interessant. Und euch, mehr wie 100 Menschen in der Zoom haben teilgenommen. Ich habe gehabt zufällig eine Lektie, weil ich wollte sich euch gewinnen beteiligt. Es ist solche erschienen, Dafke in Haaretz, Dafke in der Zeitung Haaretz, ist erschienen ein sehr schöner Artikel wegen Jiddisch in Israel. Ein langer Artikel, ein Viertelblatt, mein Tate fliegt sagen, die weiß doch, aber mein Tate fliegt sagen, also, der Scheinen auf die Blätter ist schon geht. Kann es besser nicht sein wie die Polizei, ist noch besser. Aber die Blätter ist schon geht. Aber das ist gewesen ein sehr interessanter Artikel wegen Jiddisch in Israel. Das ist eins. Zweitens, unser Bekannter, die kennst du Moicheter, ist ein gewesener Talmid von der Peretz-Schule. Dieser Journalist, ein Argentiner Bucher, Carlos Kalman Gurovich. No, ist doch gewesen mein Ballerboss im Kanal Aleph. Meine Räucher. Weißt du, als ich will erzählen, alle Chaveirim, wo sie sehen uns und hören uns, als hat rausgegeben ein Buch. Ist gewesen die letzte Tag in Argentinien. Das Buch heißt, wie noch steht, Operación Pajarito. Ich kaufe das Buch, lehne das Buch, es ist sehr interessant. Unser geliebter Teilhaber, Lia Koenig, wir haben das schon gesagt, ist geworden 92 Jahre alt. Jung alt, weil sie jetzt arbeitet mehr wie früher. Und die Universität Tel Aviv gibt raus, jetzt in Januar wird erscheinen, ein Buch wegen Lia Koenig und ihre Arbeit im Theater. Es wird sein eine spezielle Präsentation vom Buch. Wir werden schon erzählen in kommenden Programmen. Und wir haben schon öfter können wir geben an Aderoif. Je mehr Hashem wird Lea haben ein spezielles Programm für uns. Wir arbeiten in dem, wir haben schon noch nicht erledigt die Daten, aber es wird sein. Und zu verändigen, wir wollen haben einen Gast in Städtel. Das ist nicht also, der Gast ist Carmel. Carmel ist also ein Sturm mit Chmares, mit Schnee. Die weiß doch, bei uns sagt man, als Regen ist eine Brüche. Aber nicht, wenn es fällt, als demselben Tag. Und da wartet man 3 Tage auf viele mit seinem Schnee in Hermon und in die Eucheberg, mehr wie 1000 Meter, wird euch gefallen Schnee, ist mir greiten sich zu und wir werden sich treffen in Mirz Hashem in Januar. Hashem im Dank. Ja. Hans Sutzkewers, ein Lied, meine ich, was ist Schnee auf dem Hermon. Ja, sie da Sutzkewer. A viele, wie heißt David Pinsky hat etwas als Skizz wegen Haifa und Schnee. Ja. Kann sein, nur soll schon kommen ein neuer Sutzkewer. Alleweil von dein Mäulen Gott säuen. Wir werden sich bald nehmen, sich abzuruhen, weil es kommt uns alle mit einer Schütteldatsche. Lehrer, Rusichop, Schepon frische Keuches, los dich ab von Schwindel, mach a Schnäpsel und Itzig, gesund und stark, was tut sich in Aschkelon, bist zufrieden? Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Und der Jiddisch-Spiel kommt regulär kein Aschkelon. Ich weiß, und sie da Festival, du hast wegen dem geredet. Lukas, schönen Dank. Danke. Und lassen wir sich nehmen zum Schluss vom Programm mit einem Akteur, wo sie solch wird, ein ganzes Programm in die neue jiddische Show
oder in die ganze jüdische Show. Und das ist Josef Bulov. Nach meiner Meinung eine von den größten jüdischen Künstlern. Ich habe gehabt den Schuss, ihm zu hören mit meinem Mischpoche, wenn ist gekommen zum letzten Mal in Argentinien. Ich habe ihn gesehen spielen die Hilzerne Schüssel, prächtig, und ein Konzert. Joitzi. Und euch hat gespielt Brider Ashkenazi. Ich habe sicher, das habe ich heute gesehen. In Teatro Argentino, ich mache nicht Teatro Argentino. Ja. Aber ich habe ihn mal gesehen spielen im Cine Metro, in einem großen Kino von Amol in Buenos Aires, in seinem letzten Film. Hat gehabt eine prächtige Rolle in die 50er Jahren, habe ich es gesehen. Ich bin damals sehr jung. Mit Peter Lorre, sie haben gespielt wie zwei Agenten von der KGB in einem Film mit Fred Astaire, Seidene Socken, Muñeca de Seda. Hat euch gespielt in einem Film von 41 Jahren, was ich habe nicht bewiesen zu sehen, weil die Argentiner Regierung von den 40er Jahren hat es verwehrt und angehoben eine Kampagne gegen den Film, wo heißt Liebe in Argentinien, wo zwei Akteure spielen und spielt die Rolle von Maureen O'Hara's, berühmte Künstler von Filmen in Hollywood. Aber ich habe den Film nicht gesehen. Und das ist Josef Bulov, was hat bekommen in Israel die Manger-Prämie 1974. Und etwas gerät, wir wollen ein Fragment von seiner Rede und wie so Josef Bulov lehend sagt in der Emes rezitiert, weil hat es gemacht hat, Fäusten wenig, Mangers a Lied. Und der Refrain so, weil wir sich gesegnen von dem Jahr und lassen wir hoffen, dass das kommende Jahr wird sein besser, weil das besser ist kein Schir nicht da. Danke euch für sein mit uns und Lukas, nimm sich zu der Arbeit. Lass mir hören Josef Bulov. Danke, der herrste Ausdruck von der Dank. Das kann ich sagen, meine Freunde. Mir eingefallen. Das will ich sagen in die 2,5 Minuten. Ihr Dank. Aber mit mir gesagt, dass es da wichtige Menschen, was darf man reden. Aber von deswegen will ich doch gehen. Als ich stehe schon da, bin ich Ballerboss, will ich ja sagen. Ich habe gesagt, alles, was ich kann, sagen, Dank. Nur, zu mir ist angelaufen in Garderobe, wenn ich ein bisschen gespielt in New York. Ist angelaufen zu mir eine ältere Frau. Und sie hat mir herumgehabt, oi, Bulla, Teirer. Mir zu schon über ein Jahr sollte von mir spielen, in Ganeden sollte von mir spielen. Will ich sagen, ich habe nicht so gut gefühlt. Es ist ein größer Dank, aber ich weiß. Und wie gesagt, wenn ich wohl gehabt hätte, was zu erzählen, wollte ich erzählt. Weil das darf ich erzählen. Weil ich habe doch gar nicht hinter sich. Und ich allein bin nicht allein. Ein Schauspieler ist nicht allein. Also ein Wärter auf der Bühne darf ich haben, mit soll mir anschreiben. Soll mir sagen, ein Wort, soll ein entfernen, die 10 Wörter. Ein zweiter darf ich haben, was soll ein dritter soll man machen, die Licht, ein vierter soll mir geben, ein Stuhl, ein fünfter soll verkaufen. 65 bis 70 Menschen, wenn ich darf sagen, 10 Wörter. Ich sage, gibt mir einen Preis, wie kann das nehmen für sich allein? Ich muss abdanken die alle, was haben mir geholfen, weil der, was schreibt das Buch, darf man nicht danken dem Buch. Wir danken dem, was hat es umgeschrieben.
Aber ich darf danken die alle, und das ist gewesen meine Rede, mein lange, was ich habe zugegeben. Hab ich nicht gewusst, was ich zu sagen. Noch will ich sagen, noch eine Sache. Da ist sie mir zugelaufen, meine Frau. Hat mir gesagt, da seid ihr der, was ist einmal gewesen, Bulov. Wie ist der Bulov? Ich habe ihr gesagt, ja. Und da sage ich zu euch, meine liebe Freund, nicht auf jener Welt, auf der Welt. Bin ich gewesen der Bulov und bin auch der Bulov und ich hoffe, als ich will noch da, für euch in Israel, können spielen. Das, was ich bisher gespielt in New York mit der größten Erfolg, ich mache alle Anstrengungen, ich trete auf dem Festival, dann will ich euch reden, das, was ich will und nicht, was mir sagt, mein Resultat. Die Quorim bliehen und die Vögel fliehen. Ein alter jüdischer Gramm mit einem bitteren jüdischen Tamm, nur rein Gott soll sich mieten. Wer bin ich? Und was mehr wie ein Einikel von Lokes Batchen, von Jankel dem Schatchen am Meise, ein Lied und ein jüdische Träne. Und Efter kann sein verkehrt. Ich bin das goldene Ziegele unter Jankeles Wiegele, Ame, was verbindet dem Himmel mit der Erde. Nur wie so soll nicht sein. Ihr glätt in mein Bett die zarte Margaret und verschicker mein Treuer mit der Kriegele Wein. Nur ihr meint mir das Stamm, a zweiter Romer Kayam, darschen die Dose gerät, wie in sein gegrammten Bencherl steht. Oder a Minkoi Helles, der Narr, was Zinton sein Zigarr, bei lichtigen Dimmend in der Kräun von sein Zar. A Toes, meine liebe Leid, ihr hört meine Red nicht zu kalt. Verknetscht der Rege des Sterns, was der Teitsch bedeit. Nur so, wie soll es sein? Bis wird oben beklärt und geglätt die gekreiselte Bärd, will ich a Subton von mein Kriegele Wein. Así finalizan Die Neue Jüdische Show y Die ganze Jüdische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Die Neue Jüdische Show und Die ganze Jüdische Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.